Buenos días para todos, para todas. La clase del día de hoy va a estar dedicada a hablar de técnicas de captura en estéreo, principalmente. Pero antes de eso vamos a ver unos elementos preliminares en relación con los micrófonos. Habíamos comentado algunas cosas, digámoslo, generales sobre los micrófonos que podíamos utilizar para grabar determinado tipo de fuente sonora, etcétera, etcétera, pero hoy vamos a profundizar un poquito más y vamos a tratar de entender un poquito más este asunto de los micrófonos. Les permítanme, les comparto la pantalla y empezamos a hablar del tema. Muy bien. Estos materiales se los comparto dentro de un ratico apenas termine la clase por la página, obviamente, como el resto de material. Muy bien. Entonces, de lo primero que vamos a hablar son tipos de micrófonos. El micrófono que todos conocemos más es el micrófono dinámico. Ese micrófono dinámico básicamente utiliza una bobina que está móvil en un campo magnético. Y ustedes saben que por las reglas del electromagnetismo, cuando ese campo magnético se perturba y se perturba por el sonido que está entrando al micrófono, por las ondas sonoras, pues produce electricidad. Es ese principio simple que, por ejemplo, ustedes ven en los dínamos de las bicicletas. No sé si han visto esas bicicletas que tienen una lucecita que se activa con los pedales. Al pedalear, el ciclista está haciendo una perturbación en un campo magnético y está produciendo electricidad para que se prenda el bombillito. Así funcionan también los alternadores de los carros que van produciendo energía con la marcha del motor porque hay un campo magnético que se produce y se altera con el movimiento del motor, que se transfiere obviamente pues al movimiento del alternador, que es como un motorcito. Un motorcito, pero al contrario, piensen ustedes esto. Si yo a un motor le inyecto electricidad, el motor produce movimiento. Pero si yo muevo el motor produce electricidad. Esos aparaticos que cambian una forma de energía en otra, lo habíamos mencionado alguna vez, se llaman transductores. Entonces, el primer tipo de micrófono más común en la vida es el micrófono dinámico. Aquí tienen en la fotografía dos ejemplos clásicos de ese micrófono dinámico, que son los micrófonos de Shure SM58, el que está arriba, y SM57, el que está debajo. El SM58 y el SM57, digamos que son los referentes con mayúscula en la industria. Todo el mundo los utiliza para una cantidad enorme de cosas y son micrófonos que tienen una cantidad de ventajas. Son robustos, son resistentes a la humedad, soportan altos niveles de presión sonora sin dañarse. Es decir, son una maravilla para el trabajo en exteriores. Normalmente, ustedes van a ver que los eventos se amplifican con estos dos tipos de micrófonos. ¿En qué se diferencia el SM58 y el SM57? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que haya tenido experiencia por ahí produciendo o amplificando? ¿Qué diferencia tienen esos dos micrófonos? Profe, creo que uno es más unidireccional, pues como capta como más no sé cómo expresarlo con palabras, pero sí, Ah, ok. ¿Cuál es más unidireccional? de abajo. El de abajo, el 57. Bueno, realmente estos dos micrófonos tienen por dentro exactamente la misma bobina. Si ustedes los destapan, toda esta parte interna del micrófono es exactamente igual. ¿En qué se diferencian entonces? Se diferencian en esta pantalla de viento redondita que tiene este micrófono y esta pantalla de otra forma circular que tiene el SM57. Eso en el fondo hace que el SM57 sea un poco más direccional, pero realmente la diferencia es que el micrófono de arriba está pensado para voces y el micrófono de abajo pues está pensado para instrumentos. Esa es la gran diferencia entre esos dos micrófonos.
aunque son por dentro exactamente el mismo micrófono. De hecho, si se dañan, uno puede comprar la parte interna de uno o del otro y reemplazarla porque son exactamente lo mismo. Ahora, es más útil el de arriba por las voces porque nos va a ayudar con el, digamos, parando el aire que viene de la emisión de la voz, y también nos va a ayudar un poco con las consonantes explosivas como la especie, ese tipo de cosas, que tiene un pequeño filtro por la forma. Bien, el siguiente tipo de micrófono que sigue es un micrófono de condensador. Primero, hablemos brevemente qué es un condensador para poder entender qué es un micrófono de condensador. Resulta que si yo pongo dos plaquitas de metal, una al lado de la otra, una plaquita acá y una plaquita acá, y entre esas plaquitas pongo espacio vacío, y a esas plaquitas les coloco electricidad, pues resulta que hay una magia que permite, una magia de la teoría electromagnética, que permite que aquí en este espacio vacío se acumule electricidad. Los condensadores son acumuladores de electricidad, pero por un momento muy rápido. Pues resulta que con los micrófonos de condensador, una de las placas está fija y la otra placa está pegada del diafragma, lo que permite que ese condensador se esté alterando permanentemente y entonces se produzca electricidad. Recuerden que todos los micrófonos lo que hacen es que convierten una señal acústica en una señal eléctrica. Este micrófono de condensador tiene muchísima más sensibilidad que los micrófonos dinámicos, muchísima más respuesta en frecuencia normalmente, pero son mucho más delicados, son mucho más sensibles a la humedad, son tremendamente sensibles a los golpes, se caen y hasta ahí llegaron. Y por eso son estudios que se utilizan sobre todo en estudios de grabación, por lo delicados y además porque si se utilizan en espacios afuera, en espacios exteriores, pues digamos que el viento va a hacer un gigante ruido para estos micrófonos, que como son tan sensibles, cualquier otro ruidito que se produzca en el escenario se va a amplificar tremendamente. Por eso, en una situación de escenario se necesitan micrófonos menos sensibles, que son los micrófonos dinámicos. Muy bien. Entonces se utilizan en estudios de grabación para grabar de todo, sobre todo voces, instrumentos acústicos. El ejemplo más clásico de ese micrófono es este que está en la figura, el AKG C414. Es un micrófono maravilloso que lo van a encontrar en muchos estudios de grabación. Y una tercera tecnología son los micrófonos de cinta. Esos son más raros y más caros además. ¿Estos qué hacen? Tienen una pequeña cinta metálica que está suspendida dentro de un campo eléctrico, un campo magnético, perdón. Entonces, claro, cuando se perturba con la señal acústica la posición de esa cinta, pues se perturba el campo magnético y se produce electricidad. Estos micrófonos tienen un sonido cálido, suave, tienen un patrón bidireccional. Ahorita hablamos de los patrones, pero básicamente ellos van a poder recibir señal por acá y van a poder recibir señal también por acá, por los dos lados. Un ejemplo de este micrófono, como les digo, son más caros, más escasos, más costosos, solamente son para los ricos, por decirlo así, es el Roger R121. Otro tipo de micrófonos, que digamos que ya los vamos a clasificar, no tanto por la tecnología que utilizan, son los micrófonos de medición, como este que tenemos aquí, que es el Edwards M23. ¿Para qué sirven? Sirven para hacer mediciones, para calibrar sistemas de sonido. Resulta que una práctica muy normal que se hace cuando se hace sonido en vivo es pitar los micrófonos. El ingeniero empieza a coger el micrófono y a acercarlo a los monitores así. Entonces eso va a pitar. Y cuando pita, porque produce una realimentación, se llama así, entonces el ingeniero que tiene experiencia en escuchar frecuencias dice, esos son 19.000 hercios y los baja
en, en el ecualizador y vuelve y hace lo mismo y encuentra otra frecuencia y la baja en el ecualizador y hace lo mismo y encuentra otra frecuencia y así calibra el ecualizador de acuerdo con esa sala para no tener problemas de realimentación. Pues resulta que los micrófonos de medición permiten hacer ese proceso de manera automatizada. Es decir, el micrófono de medición percibe la señal, es una señal muy precisa y muy plana, y con un software que traen inclusive muchos dispositivos de hardware, muchos ecualizadores, por ejemplo, traen ese sistema, entonces el ecualizador se gradúa solo, se organiza solo, y entonces tiene una mejor respuesta a la sala y el evitar esos problemas de acoplamientos de frecuencias. Esos micrófonos de medición son muy útiles para calibrar, por ejemplo, los monitores en un estudio de grabación, para muchas cosas como de ese estilo. También son costosos, aunque Behringer tiene un micrófono de medición que es bastante barato y puede ser una alternativa muy interesante. Y los micrófonos USB, digamos lo que es otra tecnología, que básicamente lo que son es un micrófono normalmente de condensador, aunque de muy bajo costo casi siempre, que tiene adentro metida la interfaz de audio. Entonces, como él tiene una interfaz de audio interna por acá metida, pues no necesita interfaz de audio y uno lo conecta directamente al puerto USB del computador. Una maravilla, pero tiene una debilidad. Son micrófonos que suelen ser muy ruidosos y digamos que para estudios de grabación no son la mejor elección, precisamente por los ruidosos, por el ruido que produce, la electricidad que pasa por el cable USB, no son muy bien aislados en ese sentido, entonces no funcionan muy bien. ¿Cuáles son los usos de los micrófonos USB? Como dice acá, el podcasting, hacer podcast, hacer grabaciones caseras, hacer videoconferencias, clases y ese tipo de cosas. Es muy práctico, se conecta muy fácil de una computadora o de un celular, es una maravilla respecto a lo práctico, pero no tanto respecto a la calidad del sonido que produce. Hasta ahí tenemos entonces, chicos y chicas, un modelo general sobre los diferentes tipos de micrófono, que básicamente los que más nos van a importar son los micrófonos dinámicos, que tienen una bobina por dentro, y los micrófonos de condensador, que tienen un condensador por dentro. Digamos, ahondando un poquito más y hablemos de los patrones polares. Pues resulta que ustedes ahorita decían, es que este micrófono es más direccional que el otro y cosas por el estilo, refiriéndose a por qué lado es que el micrófono escucha más. Hay micrófonos que son unidireccionales, si este fuera el micrófono, que solamente van a escuchar en una dirección, es decir, si la señal viene de acá, la van a escuchar, pero si viene de acá, no la van a escuchar. Vamos técnicamente a describir eso que tiene que ver con por dónde escuchan los micrófonos. Y eso lo vamos a llamar patrones polares. No se preocupen mucho por lo de patrones polares, pero el tipo de gráfica que se utiliza para representar esto es una gráfica hecha en coordenadas polares. Las coordenadas polares son dos numeritos que son una distancia y un ángulo. ¿Cuál distancia? Esta distancia entre el centro y un lugar de la gráfica y el ángulo que se hace con respecto a este, por ejemplo, un punto acá, lo puedo señalar como esta distancia y como este ángulo. Esas se llaman coordenadas polares, distintas a las coordenadas cartesianas que ustedes conocen, que son las que un lugar en un plano cartesiano se especifica, por ejemplo, este punto, con unas coordenadas X y Y. X y Y, recuerden que representan entonces la distancia que vamos a tener en este sentido, la X, y la distancia que vamos a tener en este sentido, la Y. Ay, me quedó al revés la flecha, pero realmente la flecha está hacia los positivos por convención y la flecha está
volvió a quedarme al revés, hacia los positivos. Bien. Vuelvo y lo hago para que sea claro. Entonces tenemos el plano cartesiano. Y tenemos que este punto X, Y va a estar medido por la distancia hacia acá, esa es la X, y la distancia hacia arriba, que es la Y, distinto a las coordenadas polares. Entonces son gráficos diferentes, sistemas de coordenadas diferentes. Y por eso se llaman patrones polares. Digamos que por ahora no se preocupen sino por esa parte. Los patrones polares también se conocen como diagramas polares o patrones de captación y describen la sensibilidad de un micrófono a los sonidos que provienen de distintas direcciones. O sea, me dicen qué tan uni o multidireccional es el micrófono, pero técnicamente eso no se va a llamar así. Estos patrones son fundamentales para entender cómo un micrófono capta el sonido y cómo se puede utilizar de manera efectiva en diferentes situaciones. Los patrones que vamos a ver, que son de hecho los más comunes o los más representativos, son el omnidireccional, micrófono que capta en todas las direcciones. El cardioide es un micrófono que capta el sonido que viene de frente y capta un poquito menos los que vienen de los lados. Y por el lado posterior, de atrás, no capta nada. El supercardioide es parecido al cardioide, pero más cerradito. Es decir, tiene un lóbulo de captación más estrecho en el frente y una pequeña zona de captación en la parte posterior. El hipercardioide, todavía más direccional, es el más direccional de todos, con un lóbulo más estrecho y un lóbulo posterior ligeramente más grande. Vamos a verlos en los dibujos enseguida, en los diagramas. Y el bidireccional, pues es como si fueran dos cardioides. Capta el sonido igualmente desde el frente y desde la parte posterior. Entonces vamos a empezar por el más sencillo de todos, el omnidireccional. Y miren el gráfico está representando cuántos decibeles es capaz de captar en cada uno de los ángulos posibles. Es decir, si la señal viene de acá, o si la señal viene de acá, o de cualquier lado, va a captar exactamente la misma cantidad de señal. Ahora miremos el otro más típico, que es el cardioide. El cardioide es este. Y entonces el cardioide me dice que si la señal viene de acá, de frente, la capta súper bien. Pero miren que a medida que me voy corriendo, si estoy de ladito a 30 grados, ya no la capta casi nada. Y si estoy por detrás del micrófono, ahí sí que el micrófono no capta nada o prácticamente nada. Pero miren el supercardioide. De frente, supremamente bien. Por los laditos, va bajando, va bajando, va bajando. Y por detrás tiene otra pequeña zona donde también escucha. El hipercardioide, más cerradito todavía, su mejor escucha es de frente, pero a medida que me voy torciendo, va escuchando menos. Y tiene una zona de más captación en la parte de atrás. Y el bidireccional, pues hagan de cuenta que son dos cardioides. El bidireccional entonces va a captar súper bien la señal que viene de frente y súper bien la señal que viene por detrás, pero va a captar nada o súper mal la señal que viene a los costados. Observen cómo pues, va disminuyendo, va disminuyendo. Esos son los diagramas polares que más nos vamos a encontrar. ¿Cuáles son los más útiles y los más frecuentes? Los que más vamos a referirnos son, en primer lugar, el cardioide. Vemos, esos son los más comunes de todos. En segundo lugar, el omnidireccional. Y en tercer lugar, el
bidireccional. De hecho, algunos micrófonos nos vamos a dar cuenta, como les mostraba ahora, el AKG 414, que en alguna parte del microfonito tienen un switchecito. Y ese switchecito tiene dibujados aquí la figurita del cardioide, la figurita del omnidireccional y la figurita del bidireccional, que también se llama figura 8. Y entonces, con ese conmutadorcito, uno pone el switch en alguno de los lugares para que el patrón le funcione de acuerdo con su elección, el patrón polar del micrófono. Esos son los micrófonos entonces que van a tener, digamos, una mayor utilidad porque son como 3 micrófonos en uno. De hecho, técnicamente son como 2 micrófonos en uno, pero que se pueden utilizar en combinación. La cápsula del frente, la cápsula de atrás y las 2 cápsulas juntas para producir el micrófono bidireccional. ¿Para qué los vamos a utilizar? El micrófono bidireccional para el ambiente general, una conferencia en una mesa redonda, una grabación de campo, ellos escuchan por todos los lados. El cardioide, perfecto para voces, instrumentos, actuaciones donde uno quiera aislar una fuente de sonido. Yo quiero que si hay 2 cantantes, el micrófono de cada cantante escuche específicamente a ese cantante y no lo que está alrededor. Entonces ahí la elección es el cardioide. Supercardioide e hipercardioide para situaciones donde necesito mucha precisión en el sonido de frente y rechazar del todo el sonido lateral o todo lo que se pueda. Por ejemplo, se utilizan mucho en situaciones de grabación de películas, de grabación de audiovisuales, ese tipo de cosas, o en escenarios que son muy ruidosos. Y el bidireccional tiene la posibilidad de trabajar con fuentes opuestas. Piensen, por ejemplo, un podcast, donde en un micrófono direccional yo sitúo uno de los podcasters, uno de los conversadores a este lado y otro a este lado del micrófono. Entonces pueden compartir el mismo micrófono. Ese es uno de los usos. Y otro de los usos es en ciertas técnicas de captación en estéreo, que dentro de un ratico vamos a estudiar más con calma. Entonces aquí tenemos ya comparados por marcas. Ahora les decía, el SM58 y el SM57 son los micrófonos cardioide que vamos más a escuchar y a encontrar por toda parte. El AKG 414 es un micrófono multipatrón porque permite trabajar con 3 patrones polares. Puede ser omni, puede ser cardioide o puede ser bidireccional. El Neumann o Neumann KM184 es un micrófono de condensador de altísima calidad y de altísimo precio. Una maravilla. El Sennheiser MKH416 se utiliza mucho en el cine y en la televisión, es un micrófono supercardioide. Y el Rode NT2A es un micrófono de estudio que también tiene la posibilidad de 3 patrones polares. Entonces, reconocer esas características de los micrófonos es la primera cosa que nos va a parecer importante a la hora de seleccionar los micrófonos con los que vamos a grabar determinada fuente. Pero hay otra característica que hace diferente, por ejemplo, este Neumann KM184, para que valga casi 40 millones de pesos, del SM58. Aparte de que uno es de bobina y el otro es de condensador, hay otras diferencias. Pues vamos a hablar de esas otras diferencias y tengo por aquí y son los parámetros que tienen el micrófono, los micrófonos. Los micrófonos entonces los vamos a comparar de acuerdo con estos parámetros. Cuando uno va y compra un micrófono y le dicen, ¿tienes un micrófono cardioide? Sí, tengo este y tengo este. ¿Y cuál es la diferencia? No, pues este vale 200.000 y este vale 8 millones. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno se mete a internet y busca la ficha técnica del micrófono para saber realmente en qué se diferencia. Ah, a propósito, se me olvidó mencionarles algo. Cardioide viene de cardios, porque tiene forma de corazón, solo que es un corazoncito patas arriba. Pero la figura del cardioide es una figura de corazoncito, para que lo tengan presente. Bueno, la primera de estas características es la respuesta en frecuencias. ¿Qué frecuencias puede captar eficientemente el micrófono que estoy analizando?
Aquí hay un diagramita que nos dice de 20 hercios, recuerden que esos son los extremos de la escucha, de 20 hercios hasta 20.000, ¿qué tanto escucha el micrófono? Entonces nos encontramos que por toda esta parte, cero, aquí no hay nada. Empieza a escuchar por aquí como en 30 o en 40, pero muy poquito. Realmente la mejor captación de este micrófono, entonces la vamos a tener en este espacio, entre 100 y 2000. Y vamos a tener un piquito por aquí de un lugar donde hay mejor captación alrededor de los 4000K. Y por aquí al final del espectro volvemos otra vez a tener nada, nada. Un micrófono de mejor calidad va a tener más larga esta línea y la va a tener más plana. ¿Qué quiero decir con más plana? Es que esta línea va a representar más o menos por igual a todas las frecuencias. Eso no es posible, pero digamos que va a ser más plana que el de un micrófono menos costoso o de menor calidad. Entonces, primera característica importantísima, respuesta en frecuencia. Sensibilidad es para una presión sonora dada qué tanta electricidad produce el micrófono. Eso se mide en milivoltios por pascal. Los pascal pues son unidades de presión sonora. Los decibeles vienen de ahí, no son exactamente lo mismo. Indica qué tan eficiente es ese micrófono para convertir en señal eléctrica. Es decir, qué tan sensible es. Uno tiene como una comprensión, digámoslo, intuitiva de lo que significa que un micrófono sea más sensible que otro. Por ejemplo, los micrófonos de bobina, los micrófonos dinámicos, hay que hablarles pegadito, casi comérselos, y los micrófonos de condensador no, porque hay una diferencia de sensibilidad, porque necesitan más presión sonora, más volumen, más intensidad, llámenlo como quieran, para poder funcionar. Esta otra característica es fundamental, la relación señal-ruido. Mientras más caro el micrófono, mejor relación señal-ruido vamos a tener. Es la diferencia entre el nivel de señal deseada y el nivel del ruido del fondo. Cuando ustedes tienen el micrófono en un ambiente absolutamente silencioso, eso no existe, pero lo más parecido es unos espacios donde hacen esas mediciones que se llaman cámaras anecoicas. En una cámara anecoica, el micrófono va a tener un ruido de fondo. Ese ruido de fondo se mide. Y cuando se le alimenta con sonido, va a tener otra cantidad de señal. Entonces, la diferencia entre esos dos numeritos, expresada en decibelios, va a ser la relación señal-ruido. ¿Qué quiere decir? Mientras más pequeñita sea ese número, el micrófono va a ser de menor calidad. Es decir, una relación señal-ruido más alta implica un sonido más limpio y más claro. Ruido propio del micrófono. ¿Qué tanto ruido hace el micrófono cuando no tiene pegada una fuente sonora? Se mide en decibelios A. ¿Recuerdan? Si alguna vez les hablé de las curvas de Fletcher-Monson, que el oído humano no escucha igual a todas las frecuencias, entonces hay unas curvas de ponderación y una es la curva A, por eso se dice decibeles A. No se preocupen demasiado por eso, pero esa es otra característica, el ruido que produce el micrófono. Todos los equipos de audio, micrófonos, mixers, consolas, pedaleras, cables, parlantes, lo que ustedes se quieran imaginar, producen ruido. Mientras más costoso el equipo, menos ruido, pero igual siempre van a producir algo de ruido. Máximo nivel de presión sonora. Imagínense que si yo cojo este micrófono y lo uso, este es un micrófono de condensador cardioide, es de una relativa buena calidad, es un micrófono de MXL, que puede costar más o menos unos 700, 800 mil pesos, no es un gran micrófono, pero imagínense que yo voy a usarlo para grabar un redoblante y cojo el redoblante y lo pongo aquí al ladito del micrófono y ¡pum! Le pego. Hasta ahí llegó el micrófono. No le pegué al micrófono, le pegué solamente al redoblante, pero ese micrófono no es capaz
con tanto nivel de presión sonora. Los que soportan mucho nivel de presión sonora son los micrófonos dinámicos. Entonces, ese nivel de presión sonora es el nivel máximo de presión sonora, de intensidad, de volumen, que el micrófono puede manejar sin producir distorsión. Ahora, eso tiene un umbral por encima, como les digo, donde el micrófono se puede dañar. Se expresa en decibeles SPL. SPL, recuerden que significa Sound Pressure Level, nivel de presión sonora. Y entonces nos va a indicar qué tan bueno es ese micrófono para fuentes intensas. ¿Qué más nos importa de los micrófonos? El rango dinámico. Es la diferencia entre el ruido propio del micrófono y el máximo nivel de presión sonora que puede soportar, expresado en decibeles. ¿Qué me indica? La capacidad del micrófono para manejar variaciones en el nivel de sonido. Resulta que lo que yo estoy grabando tiene muchos matices, desde un pianísimo casi inaudible a un fortísimo casi aterrador. Entonces necesito un micrófono que tenga un muy buen rango dinámico. ¿Cuáles son los micrófonos que tienen todo eso en la mejor cantidad posible? Pues son los micrófonos más costosos. Vamos a ver aquí una tablita donde hay una comparación entre distintos tipos de micrófono para que tengamos más o menos una idea y para que repasemos los conceptos. Empezamos con el Shure SM58. Es un micrófono tipo dinámico, cardioide, es decir, escucha mucho mejor de frente y nada detrás y un poquito menos por los laditos. Su respuesta en frecuencia es de 50 hercios a 15.000 o a 15 kilohertz. Es decir, nos iría muy mal, por ejemplo, amplificando con un Shure SM58 un contrabajo. Va a coger los armónicos, pero las frecuencias más graves de las cuerdas más graves no las va a tomar. La sensibilidad es 54.5 decibeles voltio por pascal. La relación señal-ruido es mayor a 65 decibeles. El ruido propio, menos 18 decibeles, ponderación A. Máximo nivel de presión sonora, miren que es altísimo, eso es casi que se le puede poner a un avión y funciona bien, más de 150 o máximo 150 decibeles. El rango dinámico es de menor a 132 decibeles y es un micrófono que tiene aproximadamente un precio de 850.000 pesos colombianos. El AKG 414 es un micrófono de condensador multipatrón. Miren la respuesta en frecuencia de 20 a 20.000, es decir, prácticamente toda la audición humana, o como digo yo, la audición humana de los chicaneros, porque a veces no suele ser tan amplia. La sensibilidad, menos 23 milivoltios por pascal. Miren que es mucho más sensible que el micrófono dinámico. La relación señal-ruido, 88 decibeles, mucho mejor que la del Shure SM58. El ruido propio, 6 decibeles ponderación A. La máxima presión sonora, 140 decibeles. A, soporta mucho menos presión sonora que el SM58. Primera cosa en la que lo aventaja el SM58. Y ya vamos a ver la más grave en la que lo aventaja, que es el rango dinámico es 134 decibeles, es mucho más amplio que el rango dinámico del SM58 y en la que lo aventaja espantosamente es que vale alrededor de 7.500.000, micrófono mucho más costoso. Ahora, si uno quiere una alternativa como un micrófono de condensador de diafragma grande, el tamaño del diafragma también es importante. Una alternativa chévere es, como les digo, este que yo tengo acá, un MXL V67GS, que es un micrófono de un costo razonable con unas características muy decentes como para un home studio donde se hagan cosas de buena calidad. Miremos uno costoso, este Neumann TLM 103. Es un micrófono de condensador tipo cardioide. La respuesta en frecuencia es de 20 a 20.000. La sensibilidad, menos 21 milivoltios por pascal, supremamente sensible. Vamos a ver hasta
la parte del precio. 9.800.000, ese no es tan costoso. Hay otro de Neumann que es muchísimo más costoso, que vale como $40.000. Eso sí es una cosa impresionante. Muy bien, muchachos. Entonces, lo primero que uno debe mirarle a un micrófono cuando va a comprarlo es que ellos tienen un manualcito y en el manualcito tienen una tablita donde está todo esto. Estos valores hay que aprenderlos a comparar para poder decir si un micrófono es bueno o no es bueno. Y hay otra cosa importante que viene en el catálogo del micrófono, las aplicaciones. Entonces nos van a decir, este micrófono es muy útil para grabar guitarras o para grabar voces o para grabar de todo o para grabar bombos. Hay micrófonos especiales para el bombo de las baterías, por ejemplo. Entonces, esas son las dos características más importantes. En primer lugar, los parámetros técnicos y en segundo lugar, los posibles usos del micrófono. También tiene mucho sentido cuando vayan a comprar o a conseguirse prestado, lo que sea, un micrófono, mirar reseñas en internet, en YouTube, aparecen muchas reseñas de para qué la gente utiliza determinados tipos de micrófonos. Y eso pues puede ser bastante útil. Muy bien, no sé si hasta este punto tienen comentarios o preguntas. O está muy técnico lo que estamos viendo hoy, se quedaron preocupados. Yo creo que son cosas que van cogiendo como sentido a medida que uno va trabajando con ellas en el tiempo. Pero por ahora lo importante es saber que eso existe. ¿Hay preguntas? Profe, sí, yo Muy tengo bien. una pregunta. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que significaba Max SPL? Máxima presión sonora. Ah, listo, O sí. si querés, Listo, profe, gracias. si querés con precisión, SPL es Sound Pressure Level, o sea, máximo nivel de presión sonora. Si lo dijéramos pues así con todos los apellidos. O sea, qué tan duro puede escuchar el micrófono sin distorsionar y sin dañarse. Muy bien, chicos. Después de eso, resulta que tenemos como dos grandes grupos de técnicas para grabar. Uno es la grabación individual y el otro es la grabación en conjunto. Y hay uno que está en la mitad de eso, que es la grabación por bloques. Grabación individual, normalmente multipistas. Me refiero a que de una producción yo grabo la trompeta, si hay una segunda trompeta, grabo después la segunda trompeta, grabo el primer violín, grabo el segundo violín, grabo la viola, el cello, el contrabajo, y así voy armando la orquesta. Y si hay varios violines, pues lo grabo de uno en uno. La grabación en conjunto sería grabar toda la orquesta completa. Y la grabación por bloque sería, por ejemplo, grabar las cuerdas, grabar los metales, grabar las maderas, grabar la percusión, cada una en una sesión de grabación diferente. Cuando grabamos individualmente, de eso ya hablamos un poco la clase pasada, pero lo vamos a ampliar en la próxima clase, pues básicamente debemos saber qué tipo de micrófono utilizar y dónde poner ese micrófono respecto a nuestra fuente sonora. Y algunas veces vamos a necesitar más de un micrófono para ciertas fuentes sonoras que producen el sonido por más de una parte, que el sonido sale por más de una parte. El ejemplo más simple, el redoblante. El redoblante tiene un timbre que me interesa captar por encima y otro que también me interesa captar normalmente que está por debajo. Entonces necesito dos micrófonos para hacer eso. Vamos a hablar en este momento de las técnicas de captura en estéreo. Resulta que cuando se inventó la grabación estereofónica, empezó a aparecer la necesidad de capturar el sonido en estéreo, con la idea de poder emular la experiencia que se tiene al escuchar un grupo en vivo, donde uno escucha los sonidos con distinta intensidad respecto a qué tan lejos están de nuestros oídos y de donde uno escucha los sonidos ubicados en el espacio de una manera más o menos parecida a como estaban ubicados en el espacio cuando los grabaron. Vamos a ver estas técnicas de sonido en dos materiales y en dos fases distintas. La primera, una lista de reproducción que yo les comparto, que está por acá, en alguna parte. Se quedó, un segundito que se me quedó como bloqueado el Explorer. Está pasando eso a veces, está en chat.
Ahora sí. Bien, entonces lo primero, una lista de reproducción donde les voy a mostrar diferentes técnicas de grabación. Y voy a empezar por ese lado. Las técnicas de grabación tienen que ver con dónde se ubican los micrófonos principalmente y les voy a compartir este video de esa lista de reproducción que preparé para ustedes. He bloqueado esto, espérenme un momentico. No sé qué es lo que pasa con este navegadorcito. Listo, ustedes siguen ahí, ¿cierto? Un segundito. Aquí estamos. Sí, siguen ahí, bueno. Muy bien, muchas gracias. Permítame que se las tenía abiertica, pero tengo que bajar por aquí en mis listas de reproducción para encontrarla. Como pueden ver, tengo muchas listas de reproducción, pero la que me interesa es esta. Listo, entonces les voy a mostrar esas técnicas con un sistema que las va cambiando entre ellas y que nos va a explicar cómo es que suena cada una. Muy bien. Entonces aquí se está grabando una orquesta con coro y vamos a concentrarnos en ver cómo cambia la sonoridad con cada una de las técnicas. Después hablamos de ellas. El video dura casi 2 minutos y en estos 2 minutos entonces vamos a reconocer las técnicas. Miren que ahí hay un sistema maravilloso que se maneja con un software donde unos brazos robóticos van acomodando los micrófonos para cada una de las técnicas. ¿Cierto que están escuchando el audio y viendo la imagen? Sí, profe, sí. Listo. Ese es el nombre de la técnica y la distancia y los ángulos de los micrófonos. Bueno, ahí nos están presentando también pues este aparato Stereo Blade MK3 que resulta pues una fantasía el poder mover esos micrófonos así de esa manera automatizada, pero más allá de eso, lo que quería era que ustedes vieran cómo las diferentes técnicas de micrófono producen una diferente imagen estéreo y hace que las ubicaciones de las fuentes sonoras en esa grabación pues cambien. Y esto funciona muy bien para grabar grupos de cámara, para grabar coros, para grabar orquestas y también para grabar secciones, pero además para grabar ciertos instrumentos
donde me interesa esa captura de la espacialidad en estéreo. Por ejemplo, un piano de cola, por ejemplo, o por ejemplo una guitarra clásica, etc. Digo guitarra clásica pensando un poco pues como en el rol solista de la guitarra más que en otra cosa, donde me interesan más matices que cuando la guitarra simplemente está siendo parte de un ensamble y allí no me interesa tener como tanto nivel de detalle respecto a sus características. Bien, entonces vamos a ver estas técnicas de microfonía en estéreo y vamos a revisar algunas de ellas. Estas técnicas empezaron por ahí del lado de un señor de apellido Blumen, Alan Blumen, que empezó a trabajar con 2 micrófonos configurados en ángulo de 90 grados y empezó a pensar en esa idea del sonido estéreo, de aprovechar la tecnología estéreo para grabar esa captación en estéreo. Miren qué bonita esta foto que hay acá, donde la mezcla se tenía que hacer básicamente según las posiciones. Miren que lo que necesito que se escuche más o menos, lo pongo más lejos o más cerca, lo monto en una banquita para que quede más arriba y construyo la mezcla en relación con la espacialidad. Y el cantante, pues, que está cerquita al micrófono, y aquí vemos que esta es de la época de la grabación mecánica, es una foto anterior a lo que estamos hablando, donde en esta grabación mecánica, pues básicamente tenemos un conito que está transferido no en forma de electricidad, sino en forma de perturbaciones mecánicas. Aquí ya vemos una foto más moderna de estas técnicas de grabación en estéreo. Aquí hay varias técnicas conjugadas y estamos grabando una agrupación utilizando esa combinación de varias técnicas de microfonía en estéreo. Empecemos a hablar de ellas. La primera se llama par coincidente. Casi siempre estas técnicas uno las puede hacer con unas monturas para las bases de micrófono que tienen la posibilidad de poner los micrófonos cerca o lejos, o más cerca o más lejos, y mover los ángulos, etc. Pero cuando uno no tiene eso, pues utiliza 2 bases de micrófono, una reglita, un transportador, un aparatico de esos que usábamos en el colegio para medir ángulos, y acomoda la técnica lo más precisa que pueda. Y con la experiencia, pues uno se va aprendiendo la lógica de esto. Estas técnicas dependen mucho cuál utilizar del concepto de la grabación, de qué quiero yo en la grabación, de cuál es la sonoridad. Entonces, un ingeniero con experiencia en grabación en este tipo de contextos, pues va conociendo las distintas técnicas y va apropiándose de cada una de ellas y va diciendo, es que para grabar cuartetos de cuerda en música del romanticismo me gusta más esta técnica, porque yo quiero esa sonoridad no tan espacial, con los instrumentos no tan regados en el espacio, quiero que estén más concentraditos y no quiero que se genere tanta captación de la reverberación de la sala, y por eso a mí me gusta para los cuartetos de cuerda románticos usar esta técnica. Es un asunto de concepto y de estética. Bien, empecemos a hablar de las técnicas. La primera entonces es par coincidente. También se llama XY. Utiliza 2 micrófonos cardioides colocados en ángulos de 90, apuntando a la fuente de sonido. Miren el dibujito. Miren el esquema que aquí dice que este es uno cardioide y que este es otro cardioide. Y entonces vamos a grabar canal izquierdo y canal derecho por esos 2 micrófonos. Esta configuración permite una imagen estéreo bien definida, sin problemas de fase. Recuerden que la fase es que los micrófonos a cierta distancia producen cancelaciones entre las ondas, lo que genera problemas. Y una imagen central sólida. Es una de las técnicas más útiles y más versátiles para captación en estéreo. Y aquí tenemos 2 ejemplitos. Aquí estamos utilizándola para grabar un piano, y es interesante porque entonces esa captación del piano, que es un solo instrumento, me va a permitir que en el espacio se represente mejor que viene de una parte del encordado del piano y que viene de otra parte del encordado del piano. Entonces yo voy a sentir como ese recorrido por el rango de notas del piano, como un recorrido en el espacio, y eso es bien bonito. Y esta que está grabando una guitarra, también con la técnica de par coincidente, lo que también me va a permitir una cierta representación espacial del sonido, de las cosas que vienen de acá, de la boca del instrumento,
de las técnicas específicas como los ligados, arrastres y cosas de esas de mano izquierda, de los armónicos. Cada uno de los sonidos que sale de la guitarra pues va a estar representado en el estéreo con un lugar determinado y funciona muy bien para este tipo de instrumentos. Hay grabadorcitas de esas Zoom y Tascam, esas grabadorcitas que uno consigue por ahí, como esta por ejemplo, que miren que tiene de una vez incorporados dos micrófonos con la técnica XY, están coincidiendo las cápsulas de los micrófonos. Y hay otras más pinchaditas que les permiten a uno jugar con los ángulos de los micrófonos, que uno los puede girar y implementar algunas otras técnicas. Sin embargo, pues esto es muy limitado, pero sí es maravilloso pues que como en estas grabadoras uno pueda tener una captación en estéreo fácil y que funcione bien. Ahora, ¿dónde debería ponerla yo? Básicamente encima de la cabeza del director o acerca al director, porque va a ser el lugar donde voy a tener una mejor captación de esa agrupación. Por ejemplo, si es una orquesta o es un coro. Si es un cuarteto de cuerdas, los debería ubicar en semicírculo y ponerla más o menos en la mitad. Sí, Juan. Profe, bueno, cuando uno hace las grabaciones, eh, también influye mucho la tarjeta de audio que uno está utilizando. Pues, porque pues imagino que pues, uno puede tener un micrófono muy poderoso, pero si uno tiene una tarjeta de audio, una interfaz de audio que sea más bien regular, la grabación igual no queda con la misma calidad, ¿sí? O eso también, pues, imagino que eso influirá, ¿no? Tenés toda la razón. Digamos que el eslabón más débil de la cadena es el que más perturba la calidad. Entonces uno dice, por ejemplo, si los micrófonos son malos, la calidad es mala. Si la interfaz de audio es de mala calidad, la calidad es mala. Si los cables son de mala calidad y tienen muchos problemas de interferencias y ruidos y cosas por el estilo, la grabación es mala. Lo que yo más debiera cuidar es un buen micrófono conectado de un buen cable, conectado de una buena interfaz de audio. El software sí no importa. Si yo estoy grabando con cualquier DAW, con Reaper, con Ableton, con Pro Tools, con Logic, la calidad de audio va a ser exactamente igual porque la captación viene de la interfaz de audio. Los programas lo que me van a ayudar es a poner juntos todas esas capturas de audio y trabajar con ellas y hacer música con ellas, pero no van a interferir en la calidad con la que queda grabado. Entonces, el software no importa, pero el micrófono, el cable, la interfaz de audio sí importa. Y lo otro que importa mucho, pues, son las técnicas de grabación. Si yo cojo estos micrófonos y los pongo, unos micrófonos bien caros, pero los pongo en cualquier lugar donde caigan, pues voy a tener una cantidad de problemas de fase, voy a tener una cantidad de problemas de calidad de la grabación, así mis micrófonos sean buenos, así mis cables sean buenos y así mi interfaz sea la mejor. Es decir, los equipos solos no hacen nada. Bien, siguiente posibilidad. Entonces tenemos dos micrófonos cardioides en par coincidente, que es la que acabamos de mirar. Otra posibilidad, el sistema Blooming. Acuerden que ese señor fue el que inventó de alguna manera la grabación en estéreo. Utiliza dos micrófonos de figura 8, esa es la diferencia importante, en ángulo de 90 grados. Esto proporciona una imagen estéreo muy envolvente y natural, con una excelente separación entre los canales izquierdo y derecho y una muy bonita sensación tridimensional del espacio. Aquí tenemos entonces el diagrama de esta técnica. Otra técnica, que ya estamos hablando de par cáesi coincidente, es decir, las cabezas de los micrófonos ya no se están tocando, ya no están tan juntas. La primera es la técnica ORT. ORT es la Organización Francesa de Radiodifusión y Televisión. Ellos fueron los que se inventaron esta técnica. Son dos micrófonos cardioides en un ángulo de 110 grados separados a 17 centímetros. Mírenlo acá. Otra técnica posible. Otra técnica posible. Esta que se inventó la Fundación Holandesa de Transmisión de
audiovisual se llama NOS. ¿Qué tiene de distinto? Son dos micrófonos en ángulo de 90 grados más separaditos a 30 centímetros. Esa tiene mejor cobertura de la imagen en estéreo y también es bien interesante. Otra posibilidad, esta que es con un disco de material aislante acústico colocado entre los dos micrófonos omnidireccionales a los distintos lados y separados aproximadamente 16 centímetros. Ese panel en la mitad, ese baflecito en la mitad, sirve para emular la cabeza. Miren que los oídos de uno están separados por la cabeza y la cabeza condiciona también la escucha. Entonces va a haber una serie de técnicas que normalmente llamamos técnicas binaurales que tratan de imitar esa separación de la cabeza. Inclusive pues hay una muy bonita que son las técnicas de maniquí, grabación binaural, que son este tipo de técnicas donde yo tengo, estas de ropa no, donde yo tengo un micrófono ubicado en cada una de las orejas de este personaje. Esta es una técnica que se llama la grabación binaural de Neumann y se utiliza para emular esa escucha con la cabeza y con los huesos de la cabeza haciendo otro tipo de transmisión acústica del sonido para escuchar parecido o como escucharía un ser humano. Listo, vienen otras técnicas ya mucho más separadas. La primera se llama par espaciado o XY con separación. Aquí tenemos esta técnica entonces. Es muy importante en todas esas técnicas pensar en algo que se llama la regla del 3-1. Es que la fuente, en este caso la fuente son unos parlantes, esté separada del micrófono por lo menos a 1/3 de lo que están separados los micrófonos. Entonces aquí tengo que la fuente está a 50 centímetros y los micrófonos a 1,5 metros, 3 veces. Esa es la regla de 3-1. Y aquí tenemos entonces la técnica con dos micrófonos separados a 1,5 metros. Esta técnica se utiliza para capturar secciones instrumentales más amplias como coros, secciones de vientos, a percusiones en un ambiente de sala. Hay variaciones de esa técnica. Hay otra técnica AB donde los micrófonos están a 91 centímetros. Hay otra técnica donde están a 3 metros. ¿Y cuál es la gracia y la diferencia de esas técnicas? En las de par casi coincidente y coincidente, la distancia está dada por las dimensiones promedio de una cabeza humana. En estas otras, la distancia está dada por los problemas de fase, donde se eviten mejor los problemas de fase y se logre un equilibrio entre esa imagen estéreo que se está tratando de construir, esa representación espacial de las fuentes sonoras en el estéreo y los problemas de fase que se traten de evitar. Otra posibilidad con 3 micrófonos. Entonces se utilizan 3 micrófonos a 1,5 metros de distancia, lo que supone que la fuente sonora está alrededor de 50 centímetros. Otra posibilidad, esta otra técnica que se llama Follner. Son dos micrófonos bidireccionales, figura 8, miren el dibujito acá de la figura 8, que están a 20 centímetros y con sus ejes paralelos. Están mirando exactamente paralelos, no girados en ningún sentido. Entonces, en esta técnica vamos a tener una captación de la fuente sonora, pero también de la reverberación. Otra técnica que se llama mid-side. Esta se hace con dos micrófonos de características distintas. Este micrófono, que puede ser omnidireccional, que está ubicado, mírenlo, en dos perspectivas distintas. Este micrófono, que tiene formita de lapicero, que está ubicado encima del otro micrófono. Y aquí lo podemos ver entonces, el primer micrófono y el segundo micrófono vistos de lado. Ahora, si yo los veo de frente, voy a encontrar entonces este micrófono me está mirando a mí, o sea que yo soy la fuente sonora, y el otro micrófono está de lado, de manera que en la figura 8, él va a escuchar señal por acá y va a escuchar señal por acá.
¿Qué hago con esas señales? Tengo con el DAW que ubicarlas de esta manera. El micrófono central, le pongo esta panoramización, los dos micrófonos de la figura 8 realmente son uno solo, la señal viene por un solo lado, los pongo a izquierda y a derecha y utilizo este botoncito que traen los DAW que se llama inversor de fase. Con el inversor de fase invierto uno de los dos de la figura 8 para poder tener esa representación de esta técnica mid-side. Esa técnica también suena muy bien, tiene muy pocos problemas de fase, es una maravilla. Y otra que se utiliza mucho es la técnica del Decca Tree. Decca, por el sello discográfico Decca, que fue quien lo planteó, y Tree porque es como un árbol. Ellos lo plantearon para grabar grandes orquestas sinfónicas y básicamente este armazón con los micrófonos está puesto encima de la cabeza del director. De hecho, venden las bases de micrófono especiales para usar esta técnica del Decca Tree y eso permite una muy bella representación de la imagen estéreo del micrófono con estos, de la orquesta, perdón, con estos tres micrófonos. Se caracteriza entonces por la captura del sonido real de la orquesta desde un punto de vista estratégico encima del director a través de la utilización de tres micrófonos omnidireccionales los tres que apuntan a la fuente sonora formando un triángulo casi equilátero. Esta distribución proporciona un balance orquestal muy cercano al sonido real, pues los tres micrófonos se aproximan más a las secciones de la orquesta que los dos de los sistemas anteriores, dan mucha más claridad y definición de la imagen estéreo y logran una reproducción más intensa y más detallada. Es decir, para grabar una orquesta o un coro grande o una orquesta y coro, esta es una técnica maravillosa y la escuchamos mucho en grabaciones de esas grabaciones clásicas pues, que han pasado a la historia por su calidad. Consejos generales respecto a estas técnicas de captación en estéreo. Recuerden que las puedo utilizar para grabar grupos completos, para grabar secciones, pero también para grabar esos tipos de instrumentos que tienen una espacialidad. Y hay una pregunta simpática que uno hace, y si para grabar una voz tiene sentido usar alguna técnica como par coincidente. Y la respuesta es sí, en algunas ocasiones. Cuando los movimientos del cantante o la cantante son algo que yo quiero capturar como parte de la, digamos, de la vida de la grabación. Bien, entonces consejos. Para capturar instrumentos acústicos individuales como guitarras, pianos o vientos, utilizar la técnica de par coincidente. Para grabar secciones de cuerdas, coros o ambientes de sala, optar por la técnica par coincidente o RTF para una buena imagen estéreo más amplia y natural. Considerar el par espaciado, los micrófonos están lejos, a 1,5 metros o a otras distancias parecidas para capturar secciones instrumentales más amplias como coros o secciones de vientos. Utiliza el par de figura 8 o el sistema Blumen cuando desees una imagen estéreo envolvente y una sensación realista del espacio acústico, como en grabaciones en vivo o en ambientes de sala. Otro consejo muy importante, experimenta con diferentes técnicas y ajustes para encontrar la mejor solución para cada proyecto y situación de grabación. Hay veces que conviene armar varias y uno tener el Decca Tree puesto encima del director y tener un par espaciado y tener varias técnicas colaborando entre ellas para después tomar decisiones y escuchar cuál es la que mejor suena, o a veces, aunque no es lo más recomendable por los problemas de fase, escuchar una combinación entre varias técnicas. Recuerda que la técnica de microfonía es solo uno de los factores que afectan el resultado final. También debes considerar la acústica del espacio, la posición y la distancia de los micrófonos y los ajustes de ganancia y ecualización. Muy bien. En esta lista de reproducción que hay acá, yo les puse varios videos relacionados con estas técnicas de grabación, donde los comparan, donde los ponen a sonar todos, donde los explican. Inclusive hay uno muy bonito que es este, que es sobre la historia de estas técnicas de grabación en estéreo. Entonces, ahí tienen un material para disfrutar y para estudiar este asunto. Además,
en la bibliografía está 2 libros que son claves. En primer lugar, el libro de Carlos Caballero, que es un libro simple, sencillo de entender y en español, que tiene un buen capítulo sobre técnicas de grabación en estéreo. Y en segundo lugar, otro libro que me encanta, que se llama Recording Classical Music, que es muy, digámoslo, mucho más técnico, mucho más sofisticado, pero si uno quiere pues como aprender de esto bien, pues tiene mucho sentido. Estas técnicas de grabación en estéreo me parece que son muy útiles para ustedes cuando hacen demos para concursos, cuando quieren grabar un recital de grado, ese tipo de cosas, porque les van a ayudar a tener grabaciones de muy buena calidad, con una muy buena representación del estéreo, que realmente pues tengan sentido como grabaciones. Y cuando ustedes contratan a alguien para que les haga la grabación, pues tiene sentido que puedan conversar con esa persona para decirle qué técnicas de grabación tiene disponibles, cuáles de esas técnicas de grabación me recomienda y tener una discusión entre iguales con esa persona en la que se puede decir es que me gustaría más que fuera esta que esta técnica porque el sonido que yo quiero es más de este estilo que de este estilo. Tiene sentido además leer sobre grabaciones que me interesen. A veces en los librillos de los CDs, ya eso desapareció, CDs era una cosa que cada vez se consiguen menos, pero a veces en los librillos de los CDs o en internet uno se puede encontrar memorias sobre la grabación y saber qué técnica utilizar y poder decir es que yo quiero ese sonido, voy a grabar con la misma técnica que grabaron a esa orquesta de la cual yo quiero ese mismo sonido. Bueno chicos, muchísimas gracias por su presencia. Hasta aquí la clase de hoy. Recuerden que hoy se vence también el plazo de la maqueta y que tengan un feliz resto de día. Gracias, profe. Hola, Feliz día. pregunta. Profe, gracias. Gracias, profe. Feliz. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Es profe, hasta luego.